Hola, muy buenas, bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión os vamos a explicar cómo dominar el tiempo para poder utilizar cualquier sesión de trading, poder identificar cuándo comienza, cuándo termina y de esa manera poder programar vuestro robot en base a estos horarios. Es muy importante que sepamos que cada uno de esos horarios son extremadamente útiles porque dependiendo de la divisa del activo que vayamos a operar, estos tienen momentos de volatilidad que sí o sí están relacionados con las sesiones a las que pertenecen. Por ejemplo, si nosotros nos venimos a TradingView, he puesto aquí un simple indicador que nos dice las sesiones y hemos marcado, por ejemplo, las sesiones de, bueno, vamos a poner también la sesión de Nueva York, que sería, vamos a quitar esta de Sydney. Ok. Y mira, ahorita en el gráfico lo que tenemos es justamente la sesión de Nueva York, que sería esta caja azul, y la sesión de Londres y la de Nueva York, que sería la caja amarilla. ¿Por qué es importante esto? Pues porque si nosotros, por ejemplo, estamos operando en el Nasdaq, que es un índice que pertenece 100% a Estados Unidos, el momento de volatilidad mayor de ese activo será justamente cuando abra la bolsa americana, es decir, cuando la sesión de Nueva York comience. Y eso lo podemos ver muy sencillo porque si nos damos cuenta, en la gran mayoría de esas ocasiones, eh, la volatilidad se expande cuando empieza la sesión americana. Ese es un ejemplo, simplemente con el Nasdaq podríamos agarrar, por ejemplo, aquí lo veis también claro, la estación de Londres, pero cuando llega la sesión americana es cuando tiene los movimientos más fuertes. Y esto, determinadas estrategias pueden ser extremadamente útiles o utilizarlo de filtro para nosotros tener en cuenta cuándo es momento o cuándo no es momento de operar un activo. Porque, por ejemplo, en la sesión que está previa a London, que sería Tokio, creo recordar, o Sydney, pues esa volatilidad es mucho menor, el precio está como medio enrangado y de pronto a nuestra estrategia pues no le conviene ese tipo de escenarios. Entonces, sin más, vamos a solucionar esto, vamos a ver cómo se haría. Para ello nos vamos a el editor de MetaTrader. Aquí vamos a tener lo siguiente, vamos a tener un nuevo script, vamos a darle a New Script Template, vamos a darle a zona horaria. Vamos a poner la zona horaria bot. Decimos que sí, siguiente, finalizar, nos abre esta ventana de pues plantilla base, donde nosotros realmente vamos a utilizar muy poquitas variables solamente para explicar este concepto. Y primero de ellas va a ser que nosotros podemos utilizar en MetaTrader tres tipos de zona horaria, que sería zona horaria local, que sería aquella en la que tiene nuestro ordenador, nuestra máquina, pues sería en este caso las 14 y 16, es la que utilizaría. La zona GMT0, es decir, pues siempre utilizaremos esa zona horaria, o la zona del servidor, la cual ya sí que hay que tener un poquito más de ojo porque en cada broker cambia y cada broker puede tener una zona horaria distinta. En el caso, por ejemplo, de IC Market, pues la zona horaria es de GMT más 2 o GMT más 3, quiero recordar. Y esto se debe a que la mayoría o muchos de los brokers utilizan la función que se llama DST, que se llama, o sea, que es básicamente ese cambio de hora que se produce cuando se pasa la estación de verano a invierno, y por eso se le añade o se le quita una hora. Todo eso pues lo hace automáticamente el broker, pero pues se puede utilizar también esa zona horaria. Entonces para ello vamos a primero hacer un enum, el cual nos va a permitir a nosotros seleccionar la zona horaria que nosotros queremos usar. Entonces vamos a ponerle enum y le vamos a llamar selección horaria. Esto por poner un ejemplo. Y ahora pues vamos a ponerle las tres tipos de zona horaria que podemos utilizar, que sería GMT, local o servidor.
No le vamos a incluir ningún tipo de comentario, pues porque intuyo que ya se entiende bastante bien qué es lo que describe en cada una de estas opciones. Entonces vamos a avanzar por aquí y le vamos a crear un input que se va a llamar primero selección horaria, para decir que queremos agarrar una de las opciones que hemos declarado antes, y vamos a llamarla zona horaria. Y aquí por defecto le vamos a decir que vamos a querer que nos ponga la zona horaria del servidor. Entonces, como comentario, selecciona la zona horaria a usar. Y con esto pues ya tendríamos esa variable declarada de cuál es lo que queremos hacer. Hasta ahora pues es algo sencillo, lo hemos explicado en los vídeos anteriores, y nos vamos a ir de lleno. Vamos a borrar esta parte de init y nos vamos a ir de lleno a la parte de onTick. En esta parte vamos a declarar una función que viene preestablecida, que es mql.datetime. Esto nos va a permitir estructurar la variable. En este caso vamos a utilizar tiempo, la vamos a declarar aquí mismo. La variable tiempo nos va a permitir dividir o desgranular ese tiempo, si queremos utilizar solo la hora, solo los minutos, los segundos, días de la semana. Ya vamos a ver todas las funciones que se pueden hacer. Entonces le damos así, y aquí efectivamente, en función de las variables que tenemos aquí, vamos a decidir qué vamos a poner. Sí, con un if. A ver cómo es que zona horaria. Zona horaria es igual a servidor. Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que time current se refiere a la hora del servidor. La hora del servidor es esta que tenemos aquí encima de todos los símbolos, donde pone Market Watch. Esta es la zona horaria del servidor, ¿vale? Y es la que se utiliza para todos los activos que tiene ese broker. Entonces nos vamos a venir time current y le vamos a decir que en time current vamos a utilizar la variable estructurada de tiempo que ya hemos dado de alta justamente arriba. Y adicional a esto vamos a añadirle un comentario. Si os recordáis, en el tutorial anterior nosotros pudimos hacer que el comentario, en vez de aparecer toda en una única línea de forma infinita todos los datos, podíamos dar saltos de línea para poder hacer que esa información sea mucho más accesible visualmente, sea más sencilla de leer. Y para eso, aquí arribita debajo de properties, nosotros declaramos un define, en el cual decíamos que nl, que era la función que se encarga de ese salto de línea, y aquí le declaramos que si utilizamos este conjunto de caracteres, en este caso sería una barra y un n, pues indicara un salto de línea, y la información que estuviese de ahí en adelante la pusiera justo en la línea inferior. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ponerle, si tenemos seleccionada la zona horaria del servidor, vamos a poner zona horaria, dos puntos, vamos a poner servidor. Aquí le vamos a poner un más, nos vamos a venir a la línea de abajo simplemente para estructurarlo, y le vamos a indicar barra n para que haya un salto de línea, y le vamos a poner hora mismamente, y le vamos a indicar tiempo punto hour. Con esto nosotros tendríamos básicamente declarado la función de tiempo, y te estaríamos extrayendo pues esa función de hora. Espérate que aquí se me pasó esto no va entre paréntesis.
Y aquí ahora sí tenemos declarada la función de tiempo, pero también vamos a añadirle pues punto y coma para indicarle que queremos tiempo, punto, minutos, más 2 puntos, más tiempo, puntos, seconds. Pues fijáis, si nosotros ponemos aquí, tenemos estas funciones para degranular esa variable que pues sería por días, días de la semana, día del año, hora, minuto, mes, segundo y año en el que nos encontramos. Vale, ahora pues vamos a utilizar la zona de horas, minutos y segundos, que serían estas tres de aquí, y con eso vamos a formar esto. Y una vez que tenemos ya eso, sí que le podemos dar a compilar, nos saltarían estos errores de aquí, pero también, como habíamos explicado anteriormente, esto se debe a que estamos utilizando una función int, integer, dentro de una función que es explícitamente string, o sea, alfanumérica. Para eso tenemos que hacer la conversión y así ya nos eliminamos pues estas advertencias. Y ahora bien, pues lo que vamos a hacer es copiamos y pegamos esta parte de aquí, pero le vamos a aplicar un pequeño cambio para cada una de esas zonas horarias. Pues la principal va a ser, si nosotros queremos utilizar la zona GMT, pues aquí la variable tiempo no es time current, sino que va a ser time GMT. Y obviamente pues aquí en el comentario zona horaria GMT más 0, que es la que se usaría. Compilamos, debería estar todo bien, y aquí hacemos exactamente lo mismo. Y en esta última vamos a ponerle local, y aquí en time current vamos a ponerle time local, y aquí local. Ok, pues con esto ya simplemente se le damos aquí a el backtest. Vamos a tener que, si tenemos por defecto la hora del servidor, pues nos va a marcar hora del servidor aquí ya en el comentario y nos va a indicar esta hora de aquí. Si le marcamos la GMT, de la misma manera nos va a aparecer la misma, pero en zona horaria de GMT. Y lo mismo nos va a ocurrir cuando usemos la función de local. Aquí pues nos aparece la zona local. Ahora bien, esto nos va a valer como filtro, porque si nosotros por ejemplo queremos decir si llega por ejemplo time.hour es igual a las, pues no sé, 14, esto es hora militar, ¿vale? Que va desde las 0 hasta las 23, ¿vale? Entonces tenemos que utilizar este formato horario. Pero esto nos vale, por ejemplo, como filtro para nosotros decir, si llegan las horas que son las 2:30, que por ejemplo podrían ser la hora de la apertura de Nueva York, tenemos que decirle que si la hora coincide con las 14 y el minuto coincide con los 30 minutos, entonces vamos a imprimir. En print es un comentario pero que aparece justo en la caja de registro, por así decirlo. Ahora vamos a ver también dónde es. Vamos a decir que pues comenzó Nueva York. Ok, y con esto time no, tiempo y tiempo. Ahora sí. Y ahora en cuanto que lleguen las 2:30 de la tarde, nos va a arrojar aquí justamente donde pone journal que van a ser las comenzó en Nueva York, justamente a las 2:30. Comenzó en Nueva York. Y eso
es justamente lo que nosotros podemos poner, y en vez de obviamente pues poner un print, que sería pues una etiqueta, una anotación, podríamos ponerle toda la función de nuestro robot. Por ejemplo, pues si son las 2:30, pues que abra una operación en compra, porque nuestro análisis dice que es favorable para compra. Si es para venta, pues lo mismo. O si a lo mejor ya una hora determinada, tendríamos que cerrar ya esa operación porque se detecta que a lo mejor la volatilidad se va a reducir bastante y pues ya no nos conviene estar dentro del mercado. Entonces, esta es la manera más sencilla de nosotros poder identificar y de poder usar estas zonas horarias en función. Particularmente, yo utilizo solamente la hora del servidor o la hora GMT. Servidor cuando me encuentro en broker como IC Market, porque pues mi estrategia la tengo también adaptada muy bien a esa zona horaria, o GMT si me tengo que mover a un servidor donde no tengo esa zona horaria de GMT +2 o +3. Ahora, y una cosa muy importante a tener en cuenta es que cuando nosotros estamos en backtest, da igual la hora o la zona horaria que nosotros coloquemos, porque la zona horaria siempre va a ser la de los datos que hayamos descargado. Esto es algo que os tengo que explicar como más en profundidad en un próximo video, en el momento al que llegue la hora de que os enseñe cómo descargar datos de calidad para poder hacer los backtests. También tendremos que descargarlo en la zona horaria que queramos utilizar, y esto es muy importante justamente por la coincidencia de las sesiones. Entonces, básicamente que tengamos en cuenta que si nosotros utilizamos un backtest, la zona que va a utilizar, independientemente de la que nosotros hayamos seleccionado, va a ser sí o sí la zona horaria de donde hayamos descargado esos datos. Si os quedan dudas, pues es normal, pues, pero yo sé que en el futuro os voy a aclarar esta pequeña parte del backtest. Pero pues para que tengamos ya en mente de que sí se pueden tratar las horas, y con esto se puede afinar, crear filtros horarios tanto para entrada como para salida. Entonces, sin más, nos vemos en la próxima y un saludo.